¿Podría un manuscrito antiguo tener profecías para hoy? Es fácil pensar en este tiempo actual que la historia es irrelevante, especialmente la historia antigua, ya que vivimos en una época espectacular de maravillas tecnológicas, desde telescopios espaciales que nos permiten vislumbrar el universo, hasta las poderosas máquinas de mano que nos abren ventanas a personas y lugares de todo el mundo. Este tiempo es único, pero ¿los libros antiguos todavía importan hoy? La respuesta es sí. El pasado se vuelve más relevante para nuestros días, porque estos viejos libros polvorientos nos hablan de nuestros días y del futuro. El libro de Malaquías es uno de esos libros. Se encuentra en el Antiguo Testamento de la Biblia. Esta porción también se conoce como las Escrituras Hebreas. Fue escrita más de 400 años antes de Cristo y, sin embargo, tiene un mensaje para usted y para mí hoy. ¿Cuál podría ser ese mensaje? En este programa veremos la respuesta. Prepárese al adentrarnos en el pasado y revelar el mensaje profético de Malaquías para hoy. Bienvenidos al Mundo de Mañana, donde le traemos entendimiento del mundo de hoy a través de las profecías de la Biblia. El profeta Malaquías vivió y profetizó en algún momento de la última parte del siglo V a.C. Su mensaje fue para el pueblo judío, que se había reasentado en la tierra de Judá después del cautiverio en Babilonia. Malaquías le dio una fuerte medicina a su generación. Se habían vuelto flojos en guardar la ley de Dios. Sus sacerdotes eran corruptos e injustos en sus juicios, y el divorcio estaba destrozando la sociedad. Algunos incluso se preguntaban si importaba servir a Dios o no. Al considerar los desafíos en el mundo occidental moderno, es fascinante y quizás un poco impactante leer las advertencias que Malaquías les dio a su generación. Las advertencias están escritas al estilo de un diálogo entre Dios y su pueblo. Leamos algunos de los pasajes para intentar captar lo que Dios le estaba diciendo a esa generación. Quizás encontremos un mensaje para la nuestra. Comenzando en Malaquías 2, versículo 7. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley. Porque mensajero es del Señor de los ejércitos, mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley. El sacerdote en ese momento era quien les enseñaba las leyes de Dios y dirigía el culto público. Sin embargo, los sacerdotes se habían vuelto tan corruptos que la gente ya no podía confiar en lo que les enseñaban. En vez de hacer que los caminos de Dios fueran claros y llanos, habían hecho que la ley fuera confusa en la mente de la gente. No habéis guardado mis caminos, y en la ley hacéis acepción de personas. La ley se estaba aplicando injustamente. ¿Creemos que nuestra era es la primera en lidiar con problemas de injusticia y trato desigual ante la ley? Malaquías mostró que a Dios no le complacía cuando los jueces hacían favoritismo en vez de aplicar la ley de Dios justa y consistentemente. Y esta otra vez haréis cubrir el altar del Señor de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? Porque el Señor ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, con la cual has sido desleal. Porque el Señor, Dios de Israel, ha dicho que Él aborrece el repudio, y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo el Señor de los ejércitos. Esa generación se destacó por su actitud relajada hacia la fidelidad y el compromiso conyugal, y Dios no estaba complacido. ¿Qué cree que Dios piensa de nuestra generación? ¿Le complace que tantos matrimonios terminen en divorcio? ¿Y las condiciones que conducen al divorcio? Algunos acusan erróneamente a la Biblia de fomentar el odio y la falta de respeto hacia las mujeres. No hay nada más lejos de la verdad. Lo que leímos muestra que a Dios le desagrada cuando la mujer no es tratada con justicia y respeto en el matrimonio. Y le dice al hombre, no abuse, descuide o lastime a su esposa. Dios se preocupa por la mujer y la Biblia defiende la relación matrimonial que hizo para el beneficio y la felicidad de hombres y mujeres. Pero note, hay más. Habéis hecho cansar al Señor con vuestras palabras y decís, ¿en qué le hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal agrada al Señor
y en los tales se complace. Había algunos en esos días que estaban invirtiendo la ley de Dios, estaban tratando de intentar decir que lo que Dios llama bueno es en realidad malo, y lo que Dios llama malo decían que eso era lo bueno. Y luego intentaban decir que de algún modo Dios respaldaba este enfoque al revés. ¿Vemos algún reflejo de esto hoy en nuestra sociedad? En este tiempo algunos promueven el comportamiento inmoral y dicen que Dios lo respalda. Esto no es nada nuevo. El profeta Malaquías advirtió contra este enfoque en su generación hace unos 2400 años atrás. Y le advertía a su gente que estaban en peligro de desmoronarse como sociedad si no tomaban un rumbo diferente. ¿Qué hay de nosotros hoy? ¿El mundo está mejorando o empeorando? ¿El verdadero amor y el cuidado por los demás está creciendo o es cada vez más escaso? Malaquías dio testimonio a una generación corrupta con fuertes advertencias para que se arrepientan. Francamente hay grandes paralelos con nuestros días. Pero algunos dirán, esto es el Antiguo Testamento, ¿qué tiene que ver conmigo? Sigamos leyendo y lo descubriremos. En el último segmento leímos acerca de algunas de las condiciones espirituales de la gente en los días de Malaquías. Eso fue el capítulo 2. Note lo que Malaquías registra en el capítulo 3. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. ¿A qué se refiere? ¿Quién es el mensajero que está preparando el camino? Vayamos a Marcos 1 para averiguarlo. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Este es el comienzo del libro de Marcos, en el Nuevo Testamento. Marcos está describiendo cómo Juan el Bautista fue el mensajero que preparó el camino para el ministerio de Jesucristo. Pero al explicar eso, estaba citando directamente a Malaquías. O sea, Malaquías profetizó acerca del Evangelio. Específicamente, Malaquías profetizó que Juan el Bautista sería quien prepararía el camino para Jesucristo, el Mesías. ¿Era el libro de Malaquías solamente para los judíos de los años 400 a.C.? Ya estamos viendo que tenía un alcance mucho mayor que su tiempo y su generación. Su predicación y sus escritos se proyectaban hacia el futuro, cientos de años, y señalaban a la propia obra de Juan el Bautista y el Mesías. Volvamos a Malaquías. Malaquías capítulo 3, versículo 1. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Veámoslo de nuevo y notemos algo más. ¿Quién está hablando aquí? Es el propio Jesús. Utiliza el pronombre mí. El preencarnado Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, estaba hablando en esta profecía. Él era aquel que estaba hablando a través de Malaquías e inspirándolo en qué decirle a su generación. Piénselo y pregúntese nuevamente. ¿Este libro tiene algo que ver con los cristianos del Nuevo Testamento? Totalmente, porque quien inspiraba sus palabras era el propio Jesucristo. Eso por sí solo debería hacernos querer abrir los ojos a lo que dice. ¿Qué dijo después? Volvamos a Malaquías. Y vendrá de repente a su templo el Señor, a quien ustedes buscan, el mensajero del pacto. He aquí viene, ha dicho el Señor de los ejércitos. ¿Quién es el Señor a quien buscamos? Bueno, por supuesto que es Jesucristo. Malaquías profetizó que vendría de repente, y él irrumpió en la escena en la Judea del siglo I, cuando de repente llegó a su templo, volcó las mesas y arrojó a los cambistas fuera del templo. Juan el Bautista anunciaría su venida y le prepararía el camino, y entonces Jesucristo vendría y predicaría su mensaje. Pero notemos algo más aquí. ¿Qué mensaje vino a predicar Jesús? Podríamos decir, bueno, el mensaje del Evangelio, por supuesto. Así es. Pero hay otro detalle que no queremos perdernos. Leámoslo de nuevo, Malaquías capítulo 3, versículo 1. Y vendrá de repente a su templo el Señor, a quien ustedes buscan, el mensajero del pacto. Entonces, Jesús no solo es el Señor, no solo es el Mesías, nuestro Salvador, también fue un mensajero del pacto. ¿Qué significa eso? Pensemos en esto por un momento. ¿Qué es un mensajero? Un mensajero es alguien a quien se le ha dado la tarea de transmitir una comunicación.
Podríamos pensar en tiempos antiguos, cuando los manuscritos eran transmitidos por un funcionario de confianza de un rey a otro. Un mensajero era aquel que llevaba esa importante comunicación en nombre de otra persona. Pero en este pasaje, ¿para quién es Jesús el mensajero? Veamos un extracto del Dr. Meredith en el folleto ¿Conoce usted el verdadero evangelio? Él explica en la página 5: un mensajero lleva un mensaje de otra persona, y es precisamente lo que hizo Cristo, como él mismo dice claramente en Juan 14:24. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Este es un punto importante de recordar. El mensaje del Evangelio es del Padre. Algunos parecen tener la idea equivocada de que Dios el Padre es este Dios viejo y severo del Antiguo Testamento, y Jesucristo es el Dios amoroso y bondadoso del Nuevo Testamento que vino a acabar con el Antiguo. ¿Ha tenido usted esa impresión? ¿Tiene esa impresión ahora? ¿Se da cuenta que nada puede estar más lejos de la verdad? De hecho, leer este libro de Malaquías nos está mostrando que el Jesucristo preencarnado hablaba a través de este profeta del Antiguo Testamento, refiriéndose a traer un mensaje de su Padre. Él y el Padre son una sola mente, en perfecta armonía, están totalmente de acuerdo. Así que, ¿cuál fue el mensaje del Padre? Continuando en ¿Conoce usted el verdadero evangelio? Dios Padre envió a Cristo a anunciar un mensaje suyo. ¿Cuál era ese mensaje? La palabra evangelio, del griego evangelion, significa buenas nuevas o anuncio de buenas nuevas. Los traductores del Nuevo Testamento usaron evangelio para el sustantivo griego evangelion. La palabra castellana evangelismo, predicar el evangelio, deriva de ella. Mateo, Marcos, Lucas y Juan han llegado a ser conocidos como los 4 evangelios porque relatan 4 relatos separados de Cristo anunciando las buenas nuevas. ¿De qué se trataba esta buena nueva? Que la Escritura responda. Fíjese que muchos han llegado a la conclusión errónea de que el Evangelio se trata solo de creer en Jesús. Sí, creer en Jesús es el punto de partida. Debemos creer que Él es Dios y que Él es nuestro Salvador, y aceptar su amor y sacrificio por nuestros pecados para ser salvos. Pero ¿era el mensaje del Evangelio solo acerca de la persona de Cristo y su sacrificio? ¿O había algo más? Cuando Jesús comenzó a predicar el Evangelio, ¿de qué habló? Lo podemos ver nuevamente en Marcos capítulo 1. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. El mensaje del Evangelio viene del Padre, y son las buenas noticias acerca de su reino próximo, de que Jesucristo venga a la tierra para terminar con la miseria, la angustia y el sufrimiento por los que está pasando este mundo. Hasta ahora en el programa de hoy hemos abierto el libro de Malaquías para ver que él predicó a una generación corrupta que necesitaba una renovación espiritual. Vemos paralelos en nuestros días. Vimos que en el libro de Malaquías el Verbo que se convirtió en Cristo profetizó la venida de Juan el Bautista. También vimos que el Jesús preencarnado profetizó de su propia venida. También vimos que Jesús trajo un mensaje. Este mensaje sería un mensaje de su Padre, acerca de las buenas nuevas de un reino próximo. Pero hay más. Retornemos de donde dejamos. Después de haber leído que Juan el Bautista es el mensajero del Mesías y que el propio Jesús es el mensajero del Padre, vemos algo más. Se nos presenta la idea de que Jesús no solo tendría una primera venida, sino también una segunda. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Los afinará como a oro y como a plata. ¿Como fuego purificador? Esto no podría estar refiriéndose a su primera venida. Cuando Jesús vino por primera vez a esta tierra, permitió que lo arrestaran, lo golpearan y lo crucificaran. Pero este pasaje nos habla de un tiempo muy diferente. Habla de la segunda venida de Jesús, que vendrá en un tiempo de gran angustia en la tierra. Habla de un tiempo en que muchos serán purificados y probados a través de un gran sufrimiento.
Vemos ese mismo tiempo referido como la gran tribulación en Mateo 24, versículo 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. ¿Por qué estaría Malaquías escribiendo una advertencia sobre algo que sucede muchos siglos después de que su generación muriera? ¿Por qué escribiría una advertencia a la generación del tiempo del fin, justo antes del regreso de Cristo? ¿Tiene el profeta Malaquías un mensaje para nuestra generación de hoy? Totalmente. Él se está refiriendo a nuestros días. ¿Estamos en los tiempos del fin? ¿Estamos en una época de gran corrupción, injusticia e iniquidad? Vemos los valores morales extinguidos y el estado del matrimonio y la familia en su punto más bajo en la sociedad occidental. Vemos a muchos tratando de convencernos de que el mal comportamiento es justo y bueno. Estamos viviendo en los días profetizados por Malaquías. Volvamos a Malaquías capítulo 3, versículo 5. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira, y los que defraudan en su salario al jornalero, la viuda y al huérfano, y a los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice el Señor de los ejércitos. Este que habla es Jesucristo regresando. Él dice que nuestros pecados traerán juicio sobre nosotros mismos. ¿De qué pecados está hablando? Adulterio, mentiras, robar y explotar a los pobres, maltratar a los extranjeros. Este es un mensaje para la generación del tiempo del fin. Cuando uno lo piensa, es un mensaje para una generación sin Dios que se ha deshecho de toda restricción. ¿Está empezando a ver esto usted en su mundo? Si es así, piense, ¿qué tan aplicable es este mensaje para hoy? Avancemos otro paso. Malaquías 3, versículo 13. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice el Señor. Y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Diría usted que vivimos en una época en la que esta es la actitud de muchos en nuestra sociedad occidental? ¿Que el tejido moral sobre el cual se construyó nuestra civilización, una comprensión de un Dios real y su palabra inspirada, se está desmoronando? Cada vez más están diciendo cristianismo bíblico. ¿Para qué necesitamos eso? ¿Un Dios revelado en la Biblia? ¿O eso es solo viejas escrituras de hombres? Piénselo. Estas palabras de Malaquías son precisas para la generación de hoy. Permítame mostrarle otra cosa. El profeta Malaquías cerró su libro con un mensaje poderoso y resonante. Y nuevamente recuerde, este pasaje fue la última advertencia y reto de todo el Antiguo Testamento. Leamos Malaquías otra vez. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día del Señor, grande y terrible. Otro mensaje para la generación de los tiempos del fin, que están vivos en el tiempo justo antes del día grande y terrible del Señor. ¿No es notable que el profeta da una advertencia a la generación viva en los tiempos del fin, pero se refiere a la ley de Moisés? Él dice, acordaos de la ley de Moisés. Pero no es la ley de Moisés, los 10 mandamientos, el día sábado, ¿no están todos abolidos? Para nada. La ley de Dios sigue en pie y tiene una gran importancia y significado para los cristianos de hoy del Nuevo Testamento. Y es por eso que Dios inspiró a Malaquías para decirle a nuestra generación, acordaos de la ley de Moisés. No se ha eliminado. Malaquías advierte a nuestra generación que no lo olvide. En el programa de hoy, exploramos el mundo de Malaquías, un profeta de Dios que vivió y predicó en el siglo V a.C. Hemos visto que advirtió a su generación del pecado del adulterio, maltrato a los demás, infidelidad en el matrimonio e inmoralidad. Hemos visto que este profeta tenía un mensaje acerca de un mensajero, Juan el Bautista, preparando el camino para Jesucristo. Pero también vimos que el propio Jesús era mensajero de un pacto del Padre, del perdón de los pecados y de la vida y la paz, y que el verdadero evangelio es un reino que se está por establecer.
Pero antes de que ese reino se establezca en esta tierra, vemos que habrá gran angustia en la tierra mientras Dios juzga al mundo. Finalmente, la voluntad de Dios es que todo conduzca a que toda la humanidad tenga la oportunidad de entrar en una relación de pacto con Él. Leamos el final de la profecía en Malaquías 4, versículo 5. He aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día del Señor grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga e hiera la tierra con maldición. La pregunta para nosotros es, ¿habrá un cambio de corazón en nosotros? Que nuestro corazón se vuelva a servir y amar a los demás como a nosotros mismos. Y especialmente, se volverá nuestro corazón a nuestro Padre y su Hijo, Jesucristo. Nos mostraremos fieles a ellos. Volviendo a Malaquías. Porque yo, el Señor, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho el Señor de los ejércitos. Los hijos de Jacob son simplemente los descendientes modernos del patriarca Israel. Si entendemos quién es el Israel de hoy, y muchos estamos en las naciones de Israel del tiempo del fin, debemos estar agradecidos por la paciencia y misericordia de Dios y clamar por su ayuda y misericordia al ver que estas cosas se avecinan. ¿Ayudará Dios a los que le temen? ¿Será Él un refugio para aquellos que le sirven y le obedecen sincera y fielmente? Leamos Malaquías 3, versículo 16. Entonces los que temían al Señor hablaron cada uno a su compañero, y el Señor escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen al Señor, y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho el Señor de los ejércitos, en el día que yo actúe, y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. El libro de Malaquías profetiza liberación, consuelo y seguridad para aquellos que no sucumben a las actitudes impías de los últimos tiempos. Es nuestra esperanza y oración que usted lo busque, lo obedezca y lo ame con todo su corazón. Gracias por seguirnos. Recuerde suscribirse para no perderse otro video del mundo de mañana, y si desea una copia de la guía de estudio gratuita, ¿conoce usted el verdadero evangelio? Haga clic en la descripción, en el enlace debajo del video. Nos vemos la próxima.